Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo, las parejas que nos hacen suspirar y, por supuesto, el drama que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, revelaciones y, sí, mucho romance. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida enorme y te invito a que te unas a esta comunidad de amantes del salseo. No olvides darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ti. Y si ya eres parte de esta familia, gracias infinitas por estar aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, una historia de amor que ha capturado nuestros corazones y que al parecer tiene un nuevo y jugoso capítulo. Sí, estoy hablando de la increíblemente talentosa Ander Zell y el guapísimo Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chismecito? Porque yo sí. En estos últimos meses, hemos visto un sinfín de especulaciones, rumores y confirmaciones a medias sobre su relación. Hubo un tiempo en que sus nombres sonaban juntos en cada rincón de Internet, después un silencio que nos dejó a todos con el corazón en la mano y ahora, parece que la historia vuelve a tomar un giro inesperado. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a las últimas noticias, hagamos un pequeño recorrido por el camino que los llevó hasta aquí. Si son fans de la televisión turca, seguramente recuerdan el fenómeno que fue Senkalkam, la serie que los unió, que nos enganchó con su química explosiva y que hizo que muchos empezáramos a creer en los finales felices de la vida real. Hande con su belleza deslumbrante y su talento actoral, y Kerem, con su carisma irresistible y su mirada que derrite corazones, nos regalaron momentos que quedarán grabados en nuestra memoria. Y claro, la magia que vimos en pantalla se trasladó a la vida real, confirmando lo que todos sospechábamos, que el amor había florecido entre ellos. Hubo fotos juntos, viajes, declaraciones públicas que nos hacían suspirar y, por supuesto, una legión de fans que los apoyaba incondicionalmente. Pero como en toda historia de amor, también hubo obstáculos. Los rumores de una posible separación empezaron a circular, dejando a todos con una gran interrogante: ¿qué había pasado con la pareja perfecta? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no fue inmediata ni tampoco clara. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban el mantener la relación, de la presión mediática que los asfixiaba. Cada quien tenía su propia versión y la verdad, como suele pasar, quedó en un limbo lleno de incertidumbre. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque después de un tiempo de silencio y especulaciones, Ander Zell ha vuelto a abrir su corazón y ha hablado sobre Kerem. Así como lo oyen, amigos. En una entrevista reciente que ha dejado a todos con la boca abierta, la actriz ha revelado sus verdaderos sentimientos hacia el actor, dejando muy claro lo que significa para ella. Prepárense porque lo que van a escuchar es de infarto. Hande, con una honestidad y una vulnerabilidad que conmovió a todos, confesó que Kerem fue el único. Sí, así de contundente, así de directo. Estas palabras, pronunciadas con una mirada sincera y un tono de voz cargado de emoción, resonaron en cada uno de nosotros. Ya no había dudas ni interpretaciones a medias, la actriz había puesto todas las cartas sobre la mesa. Y la verdad, no podíamos esperar menos de ella, porque Hande siempre se ha caracterizado por su autenticidad y por no tener miedo a mostrar sus sentimientos. Y esta revelación, por supuesto, ha encendido las redes sociales, ha generado un torbellino de comentarios y ha revivido las esperanzas de aquellos que siempre han creído en su amor. Y claro, no podía faltar la polémica, porque en el mundo del espectáculo, nada es blanco o negro. Algunos celebraron estas declaraciones como una confirmación del amor eterno entre los actores, otros, por el contrario, se mostraron escépticos y prefirieron esperar a ver qué pasa. Pero independientemente de las opiniones, lo cierto es que las palabras de Ander Zell no han dejado a nadie indiferente. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Será que hay una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos? ¿Será que después de un tiempo de separación, el destino ha decidido volver a unirlos? ¿O por el contrario, estas declaraciones son simplemente una muestra de cariño y afecto por alguien que fue importante en su vida? Como siempre, la respuesta no es sencilla, pero lo que sí podemos decir es que las palabras de Hande han reavivado la llama de la esperanza. Y si bien no podemos adivinar el futuro, sí podemos analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de su relación. Recordemos todos los momentos que compartieron, las miradas que se cruzaban, los gestos de complicidad, la química que traspasaba la pantalla. Todo eso no fue producto de la casualidad,
sino la manifestación de un sentimiento profundo y sincero. Y quizás, solo quizás, ese sentimiento nunca se haya apagado por completo. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, los chismosos de corazón, los que no nos perdemos ni un solo detalle de sus vidas. Tenemos el poder de analizarlos, de especular, de sacar nuestras propias conclusiones y, por supuesto, de soñar con el final feliz que creemos que se merecen. ¿Por qué, seamos sinceros, a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? ¿A quién no le gustaría verlos compartiendo momentos de alegría y felicidad? Después de todo, son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y su historia, con sus altos y bajos, nos ha enseñado mucho sobre el amor, el desamor y las segundas oportunidades. Pero volvamos a lo que dijo Ande, esas palabras tan significativas, Kerem fue el único. Si analizamos esa frase, podemos interpretarla de diferentes maneras. Por un lado, puede ser una referencia a la intensidad del amor que sintió por él, un amor que marcó su vida y que la dejó con un recuerdo imborrable. Por otro lado, puede ser una confirmación de que a pesar de la separación, siempre habrá un lugar especial para Kerem en su corazón. Y quizás, solo quizás, esas palabras sean una señal de que el destino aún no ha escrito el último capítulo de su historia. Además de estas declaraciones, también es importante tener en cuenta el contexto en el que se producen. Ande en los últimos tiempos se ha mostrado mucho más abierta a compartir sus sentimientos y sus experiencias personales. Ya no tiene miedo de hablar con honestidad sobre lo que siente y, por supuesto, esto también se refleja en sus palabras sobre Kerem. Esta vulnerabilidad, esta transparencia que nos muestra, es una señal de madurez y de valentía, lo que la hace aún más admirable. Y por supuesto, esta entrevista ha revivido todo el interés del público en la vida amorosa de la actriz. Los fans están eufóricos, las redes sociales están que arden y todos estamos expectantes de ver qué pasa en el futuro. Ya no se habla de otra cosa. Parece que la pareja más comentada del mundo del espectáculo, esa que nos hizo creer en el amor verdadero, ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado en nuestros corazones. Pero no nos dejemos llevar por la emoción y mantengamos la calma. Todavía no hay nada confirmado. No hay fotos juntos ni declaraciones conjuntas. Por ahora, lo único que tenemos son las palabras de Ande y nuestra propia interpretación de ellas. Así que, como buenos chismosos, sigamos atentos a las señales y a las pistas que nos den. No perdamos detalle de sus movimientos, de sus publicaciones, de sus entrevistas. Y por supuesto, no dejemos de soñar con un final feliz para esta historia de amor que tanto nos apasiona. Mientras tanto, podemos revivir todos esos momentos que compartieron, desde sus primeras escenas juntos hasta las declaraciones que se hacían el uno al otro. Podemos volver a ver Senkalkapm, que ya se ha convertido en una serie de culto y que es, sin duda, un testimonio del amor que nació entre ellos. Y podemos, por supuesto, seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, que son igual de brillantes y exitosas que su historia de amor. Ande, con su talento y su belleza, se ha ganado un lugar privilegiado en la industria del espectáculo, y Kerem, con su carisma y su profesionalidad, también ha logrado conquistar nuestros corazones. Y claro, no nos olvidemos de todos los rumores que han rodeado su relación. Desde supuestas infidelidades hasta diferencias irreconciliables, hemos escuchado de todo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad es mucho más compleja y probablemente está llena de matices. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, Ande y Kerem han dejado una huella imborrable en la vida de muchos de nosotros. Su historia, con sus altos y bajos, nos ha enseñado mucho sobre el amor, la perseverancia y la capacidad de perdonar. Y quizás, solo quizás, la historia aún no ha terminado. Quizás esta revelación de Ande sea el preludio de un nuevo capítulo en su relación, un capítulo que nos llene de alegría y felicidad a todos los que hemos seguido su historia de cerca. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y mientras tanto, seguir disfrutando de su talento, de su carisma y, por supuesto, de su increíble química en pantalla. Y hablando de la química en pantalla, es imposible no recordar el impacto que tuvo Senkalkapm en la televisión turca e internacional. La serie fue un fenómeno mundial, que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y una gran parte de ese éxito se debe, sin duda, a la química explosiva que existía entre Ande y Kerem. La manera en la que se miraban, la manera en la que interactuaban, la manera en la que se transmitían sus sentimientos era algo que traspasaba la pantalla. Y es que, como bien dice el dicho, a veces la real idad supera la ficción.
Y en este caso, la magia que vimos en pantalla se trasladó a la vida real, creando una historia de amor que nos hizo soñar a todos. Y aunque esa historia, como en toda buena telenovela, tuvo sus momentos de drama y de incertidumbre, las palabras de Ande nos han recordado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y por eso nos aferramos a la esperanza de que esta historia de amor tenga un final feliz, un final que nos haga suspirar y que nos recuerde que a veces, los sueños se hacen realidad. Y bueno, mis chismosos de corazón, como siempre, nos hemos extendido un poquito en el tema, pero es que cuando hablamos de Ande y Kerem, el tiempo vuela. Su historia es tan apasionante que nos podríamos pasar horas hablando de ella. Pero creo que ya es momento de ir cerrando este vídeo, que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado para que les quede claro todo lo que hemos visto el día de hoy. Hemos analizado la reciente declaración de Ande Erçel, en la que afirma que Kerem Bürsin fue el único, y hemos explorado todas las posibles implicaciones de estas palabras. Hemos revivido los momentos más emblemáticos de su relación, desde sus inicios en Senkalkam hasta los rumores de separación. Hemos reflexionado sobre el significado de sus palabras y hemos tratado de descifrar lo que el futuro les depara. Y por supuesto, hemos dado rienda suelta a nuestras especulaciones y a nuestros sueños de verlos juntos de nuevo. Pero lo más importante es que hemos visto que el amor, a veces, nos sorprende de la manera más inesperada. Que los caminos de la vida pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Y que incluso después de la separación, siempre queda un recuerdo imborrable de aquellos que marcaron nuestra vida. Y eso es lo que creo que debemos llevarnos de este vídeo, la importancia de valorar cada momento, de apreciar a las personas que forman parte de nuestra vida y de no perder nunca la esperanza de encontrar el amor verdadero. Y ahora sí, mis chismosos de corazón, ha llegado el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Gracias por sus comentarios, por su apoyo y por su buena onda. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por supuesto, por la que me sigo divirtiendo haciendo vídeos para ustedes. Y antes de irme, no puedo dejar de invitarlos a que me dejen sus comentarios en la caja de abajo. Me encantaría saber qué opinan de todo esto que hemos hablado el día de hoy. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O prefieren verlos seguir caminos separados? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Sus opiniones son muy valiosas para mí y las tengo muy en cuenta para seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y para que sigan siendo parte de esta gran familia de chismosos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.